¿Qué harías si el mundo entero te dijera que tu pasión, tu alma y tu identidad no valen nada frente a la fría perfección? Esta es la historia de Ximena Rojas, una joven gimnasta mexicana cuyo corazón latía al ritmo de su gente, a punto de descubrirlo. En el corazón de Iztapalapa, entre paredes que contaban historias de esfuerzo, Ximena entrenaba. El polvo de magnesia era como el polvo de sus calles y cada salto era un grito de esperanza. Su gimnasia no era solo un deporte, era el alma de México hecha movimiento, un arte vibrante y lleno de vida. Pero dentro de ella, una duda crecía como una sombra. Se preguntaba si su estilo, tan lleno de fuego y sentimiento, podría competir contra la precisión de las campeonas mundiales. ¿Era su talento un tesoro o simplemente una curiosidad destinada a ser aplastada por la técnica impecable de otras? Una historia que te hará creer en el destino y en la justicia. Suscríbete para no perderte ni un detalle de este drama que te dejará sin aliento. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? El día llegó. En el Campeonato Mundial en la Ciudad de México, Ximena ejecutó la rutina de su vida. El gimnasio explotó en un estruendo de orgullo mexicano. Cada giro, cada vuelo, era una carta de amor a su tierra. Sintió que por fin el mundo vería su verdadero valor. Pero entonces el marcador apareció. Una puntuación tan baja que se sintió como una bofetada en el rostro. Un balde de agua helada sobre su corazón ardiente. Apenas la calificaba para las finales, un resultado que nadie podía entender. La alegría se convirtió en un silencio lleno de dolor. El golpe final llegó en la conferencia de prensa. Las cámaras se giraron hacia Akari Tanaka, la campeona japonesa, la muñeca de acero. Su rostro no mostraba emoción alguna. Sus ojos eran fríos como el hielo. Un periodista le preguntó sobre la sorprendente rutina de la mexicana. Akari tomó el micrófono y, con una sonrisa helada, pronunció las palabras que le romperían el alma a Ximena. Dijo que la pasión no gana medallas, que ninguna mexicana podría vencerla porque les faltaba la disciplina que define a una verdadera campeona. Llamó a su arte, a su alma en el tapiz, un espectáculo folclórico. Cada palabra fue una daga que se clavó no solo en el corazón de Ximena, sino en el orgullo de toda una nación que la veía por televisión, sintiendo la humillación como propia. La declaración de Akari se esparció como veneno. De pronto, la competencia ya no se trataba de una medalla. Se había convertido en una lucha por el respeto, una batalla por la dignidad de su cultura y su gente, una afrenta que exigía una respuesta. Ximena, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, tuvo que enfrentar su miedo más grande. ¿Y si Akari tenía razón? ¿Y si su pasión, su esencia, no era suficiente? La duda amenazaba con devorarla por completo, con apagar el fuego que la había llevado hasta allí. La injusticia se sentía en el aire. Esa puntuación tan extraña, esas palabras tan crueles, ¿era simplemente el prejuicio de un jurado que no entendía su arte? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto, una fuerza que no quería ver a una mexicana en la cima? El mundo entero la había visto ser humillada, rebajada frente a todos. La habían sentenciado antes de la batalla final. Su sueño de niña ahora colgaba de un hilo, amenazado por la arrogancia de una rival y las dudas que ella misma sembró en su alma. Ahora estaba sola contra el mundo, sola contra una campeona invicta que parecía una máquina perfecta, sola contra un sistema que parecía haberle dado la espalda, que despreciaba la misma esencia que la hacía única y especial. ¿Cómo podría una joven de Iztapalapa, armada solo con su corazón y su pasión, desafiar a una gigante y a un destino que parecía ya escrito en su contra? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su futuro,
sino el honor de todo un pueblo. El gimnasio de Iztapalapa se sentía más silencioso que nunca. Jimena miraba sus manos cubiertas de callos y heridas y sentía que eran el mapa de un sueño roto. La humillación pesaba más que cualquier medalla. Por primera vez pensó en rendirse, en dejar que la amargura apagara su fuego. Fue entonces cuando su entrenador, Mateo, se sentó a su lado. Él era un ex gimnasta cuya carrera había sido truncada por una lesión, un hombre que conocía el sabor de la injusticia. No le habló de técnica ni de puntos, le habló del corazón. Le dijo que su gimnasia no era una falla, era su poder, que en un mundo de atletas que parecían robots, ella era la única que tenía alma. Le recordó que no luchaba por un metal, sino por el orgullo de su gente, por cada niño que la veía como una heroína. Las palabras de Mateo fueron como una chispa en la oscuridad. Jimena levantó la vista, y en sus ojos ya no había derrota, sino un desafío. Tomaron una decisión que cambiaría todo. Si el mundo no entendía su arte, entonces se lo gritarían en la cara. Decidieron abandonar cualquier intento de imitar a las demás. Iban a crear una rutina final que fuera un estallido de cultura mexicana, un homenaje a su identidad, una celebración de la fuerza y la pasión que corrían por sus venas. Eligieron movimientos inspirados en la danza de los chinelos, llenos de burla y resistencia. La música no sería una pieza clásica europea, sino un guapango poderoso, una melodía que sonaba a tierra, a fiesta y a revolución. Su gimnasia se convertiría en un manifiesto. Dale like si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo y si quieres ver cómo Jimena transformará el dolor en su más grande victoria. La preparación fue brutal. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Entrenaba hasta que el sudor y las lágrimas se mezclaban en el tapiz. Mateo la empujaba más allá de sus límites, forjando no solo a una atleta, sino a una guerrera lista para la batalla de su vida. Mientras su cuerpo se fortalecía, su espíritu también lo hacía. Con cada nota del guapango, sentía que se reconectaba con algo más grande que ella misma. Ya no era solo Jimena Rojas, era la voz de millones, la encarnación de una resiliencia inquebrantable, pero las fuerzas oscuras ya estaban moviéndose en su contra. Un día, mientras salía del gimnasio, un periodista se le acercó con cautela. Era un hombre mayor, con ojos cansados de ver injusticias. Le dijo que admiraba su valentía y que tenía algo para ella. Le entregó un sobre. Dentro había fotografías que le helaron la sangre. Mostraban al juez principal del campeonato recibiendo regalos muy costosos de un patrocinador directamente ligado al equipo japonés. La sospecha se había convertido en una horrible certeza. La rabia que sintió Ximena fue un fuego que consumió todas sus dudas. Ya no era una lucha contra una rival arrogante, era una batalla contra un sistema corrupto, podrido hasta la médula, que compraba medallas y destruía sueños con dinero. La injusticia era ahora más profunda y peligrosa. Ya no se trataba de probar su valor, sino de desafiar a gente poderosa que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. El riesgo se había vuelto inmenso, casi suicida. Pronto, la amenaza se hizo pública. Un miembro influyente de la Federación Internacional, un hombre con claros lazos con los patrocinadores de Akari, comenzó a criticarla abiertamente en la prensa. Describió su nueva rutina como una falta de profesionalismo. Amenazó con severas deducciones de puntos por desviarse del estándar artístico. Estaba usando las reglas como un arma para descalificarla antes de que siquiera compitiera. La trampa se estaba cerrando a su alrededor, a la vista de todos. Mientras tanto, se filtraron imágenes de su entrenamiento. En Japón, Akari Tanaka las vio con una sonrisa de desprecio.
Para ella, la rutina de Ximena era un chiste, un acto desesperado. Confiaba en que el poder y el dinero de sus aliados la mantendrían en su trono. La presión sobre Ximena se volvió asfixiante. Los medios de comunicación la acosaban. Algunos la defendían como un símbolo de orgullo. Otros la atacaban como una rebelde que manchaba el deporte. Sentía el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Su comunidad en Iztapalapa se unió para apoyarla. Pintaron murales con su rostro. Organizaron eventos para recaudar fondos. Eran su ejército, su recordatorio de por qué luchaba. Pero en la arena internacional estaba completamente sola. Mateo la veía luchar contra la angustia y le recordaba que las más grandes victorias nacen de las batallas más difíciles. Le decía que su rutina era más que gimnasia, era una verdad que debía ser contada sin importar el precio. Pero el precio podía ser su carrera entera. Sabía que si usaba esas fotografías para exponer la corrupción, la Federación la castigaría sin piedad. La prohibirían de por vida, destruyendo el sueño por el que había sacrificado todo desde que era una niña. La noche antes de la final, Ximena no podía dormir. Sostenía el sobre con la prueba de la verdad en sus manos temblorosas. El destino del campeonato y su propio futuro dependían de su siguiente movimiento. Se enfrentaba al dilema más terrible de su vida. Un camino la llevaba a jugar según las reglas sucias de sus enemigos, buscando una victoria casi imposible en un juego amañado. Un camino de silencio y sumisión. El otro camino era el de la verdad, el de la justicia. Un camino donde podía exponer a los corruptos y limpiar el deporte que amaba, pero que probablemente la destruiría en el proceso, convirtiéndola en una mártir de una causa justa. Sabía que la corrupción había intentado robarle su sueño, pero ahora ella tenía el poder de robarle su paz, de sacar a la luz toda su podredumbre, el poder de hacerlos pagar por su arrogancia y su desprecio. El riesgo era total. Perdería todo lo que había construido, la única vida que conocía. Se convertiría en un recuerdo, en una anécdota de la gimnasta que se atrevió a hablar. Su sueño moriría para que la verdad pudiera vivir. La pregunta ardía en su mente, manteniéndola despierta en la oscuridad. Debía arriesgarlo todo para revelar la verdad, sabiendo que podría significar el fin de su sueño para siempre, o debía callar y luchar, esperando un milagro que salvara su honor. Al amanecer, Ximena tomó una decisión. Guardó el sobre con las fotografías. Miró a Mateo y le dijo que no iba a pelear con las armas de ellos, no iba a usar el lodo para vencer al lodo. Su única arma sería su verdad, su arte, su corazón. Iba a ganar en la luz, no en la sombra. Su transformación estaba completa. Ya no era una víctima luchando por sobrevivir, sino un símbolo de esperanza que luchaba por su dignidad. Entendió que la verdadera victoria no era exponer la corrupción, sino demostrar que era tan irrelevante que no podía detener la fuerza del alma. La arena de la final era un monstruo de nervios y silencio. Akari Tanaka fue la primera. Su rutina fue una demostración de perfección técnica, cada movimiento calculado al milímetro. Era impecable, pero fría. Era la belleza de una estatua de mármol, sin vida. Los jueces le dieron una puntuación que parecía insuperable. El silencio se hizo aún más profundo cuando el nombre de Ximena fue anunciado. Caminó hacia el centro del tapiz, pero ya no sentía el peso del mundo, sentía la fuerza de su gente. Se liberó de sus dudas y una calma poderosa la invadió. Estaba lista. Sonaron las primeras notas del huapango y el corazón de México comenzó a latir en la arena. Su cuerpo no ejecutaba movimientos, contaba una historia. Cada salto era un grito de libertad, cada giro una celebración de la vida. El público estaba hipnotizado. Sus movimientos
inspirados en los chinelos, eran una burla juguetona a la rigidez de sus rivales. Era una fiesta, una explosión de color y emoción en un deporte que a menudo era gris y predecible. La gente empezó a aplaudir al ritmo de la música, unidos a ella. No estaba compitiendo contra Akari, estaba danzando con su historia, con sus ancestros. Estaba demostrándole al mundo que la pasión no era un defecto, sino la más poderosa de las disciplinas. Su rostro no mostraba tensión, sino una alegría pura y contagiosa. Llegó el momento del elemento final, el más arriesgado. Un salto que desafiaba la lógica y la gravedad. El tiempo pareció detenerse mientras volaba por el aire, convertida en un cometa de determinación. El estadio contuvo la respiración, esperando el desenlace. Aterrizó. Fue una llegada perfecta, clavada en el suelo con una fuerza que resonó en todo el lugar. No gritó, solo levantó la barbilla con un rugido silencioso en sus ojos. Había hecho lo imposible. Había entregado su alma. La espera por la puntuación fue una tortura. Las cámaras mostraban el rostro esperanzado de Ximena, la arrogancia nerviosa de Akari y la cara pálida del juez corrupto, que ahora sabía que estaba atrapado. El destino de todos estaba en esa pantalla. Y entonces el número apareció, por una décima. Una miserable, gloriosa y decisiva décima había ganado. La pasión había vencido a la perfección. El corazón había derrotado a la máquina. La justicia poética había triunfado. La arena estalló en un volcán de alegría. El grito de miles de mexicanos sacudió los cimientos del lugar. Ximena cayó de rodillas, llorando no de tristeza, sino de una emoción tan grande que no cabía en su cuerpo. Mateo corrió a abrazarla, ambos temblando de felicidad. La cámara enfocó a Akari. Su máscara de acero finalmente se rompió, revelando un rostro desfigurado por la incredulidad y la rabia. Había sido derrotada no por la técnica, sino por algo que ella nunca podría entender, el alma. Su mundo perfecto se había hecho pedazos. En el podio, con el oro colgando de su cuello y el himno mexicano llenando el aire, Ximena lloró libremente. Esas lágrimas limpiaron toda la humillación, todo el dolor. Sostenía la bandera de México y en ese momento ella era la bandera. Meses después, el gimnasio de Iztapalapa ya no era el mismo. Estaba renovado, pintado con colores vivos y lleno de luz. Y lo más importante, estaba lleno de niñas que soñaban con ser como Ximena. Ella estaba allí, enseñando, guiando, inspirando. Ya no era solo una campeona, se había convertido en un faro. Usaba su influencia para asegurarse de que ninguna otra joven con talento tuviera que enfrentar las barreras que ella enfrentó. Su victoria no había sido solo para ella, había sido para todas las que vendrían después. En una escena final, una pequeña niña la miraba con admiración absoluta. Ximena sonrió, se quitó su medalla de oro y la colgó suavemente en el cuello de la niña. La verdadera victoria, entendió, no era ganar una medalla, sino encender la llama en el corazón de la siguiente generación. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido a alguien que haya luchado hasta el final por lo que ama? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Y recuerda, esta historia es ficticia, creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.